iOS 18, la gran apuesta del 2024, debería representar la relación más grande en rediseño, en funciones y fundamentalmente en características de inteligencia artificial aplicada, no solamente a la experiencia de usuario, sino también a la composición generativa de contenidos e interacción con los medios que tenés en tu teléfono. Por un lado en iOS, pero también en todo el resto del ecosistema. Apple tiene que pegarle un rediseño. Ya es momento de actualizar la interfaz gráfica que venimos arrastrando durante mucho tiempo, pero sin perder su esencia. Interrumpo un segundo. Cuántas funciones buenas, pero te cuento algo. Te ha pasado, seguramente tu teléfono está lleno de fotografías, tenés capturas, tenés un caos. Bueno, los creadores de Clean My Mac presentan Clean My Phone, una herramienta que hace características de orden de tu biblioteca. Te dejo un dato, en la caja de descripción te dejamos un link con una posibilidad de que durante 3 días puedas utilizar de manera gratuita y de hecho organices tu biblioteca. Además tiene un sistema de monitoreo de redes que es muy útil y toda la optimización por búsqueda en un clic de bibliotecas duplicadas, de archivos, todo separado y ordenadito. De los creadores de Clean My Mac llega Clean My Phone, como te decía, 3 días gratis en la caja de descripción y después evalúa si merece la pena contratar o no. Clean My Phone, la nueva forma de organizar el espacio de tu teléfono. Ahora continuemos enterándonos de lo mejor de Apple. Probablemente sea la inteligencia artificial aplicada parte de ese motor que impulsará el rediseño. Mira, te voy a recordar algo para que lo tengas presente. La última vez que se generó un cambio global en el diseño y en el método de interacción fue cuando eliminaron el botón de Home. Entonces tuvieron que incorporar los gestos y todas esas acciones gestuales modificaron la forma en la que interactuábamos con nuestras unidades. Por lo tanto, una decisión específica de hardware generó un cambio en la forma en la que interactuamos. Es claro pensar que lo mismo sucederá en esta etapa. Una decisión específica de método de interacción hará que toda la experiencia de usuario cambie y por consiguiente la interfaz y muchas de las funciones. Todo lo que vamos a hablar en materia de inteligencia artificial, de lo que es IA, se va a dividir en 2 partes. Por un lado, la que presentarán de la mano de iOS 18 y el resto de las aplicaciones y entornos, al igual que sistemas operativos, en el evento de desarrolladores en muy pocos meses, en junio. Y por el otro lado, todas las que se aplicarán al lanzamiento del iPhone 16, porque iOS 18 se va a dividir en funciones específicas que se incorporarán a todo el resto de las unidades y que nos beneficiaremos los que tenemos los teléfonos anteriores, pero luego muchas de esas funciones se verán mejoradas o incluso funciones nuevas exclusivamente para el teléfono que pretenden vender este año, lo cual por un lado suena mezquino, pero por el otro lado es altamente probable que requiera funciones específicas de hardware que vendrán exclusivamente en el A18. No solamente estamos suponiendo que Apple va a hacer todo esto, de hecho lo sabemos. Y la pista vino de la mano de la cancelación del proyecto Titan. Por un lado, la inversión del vehículo, que durante 10, casi 14 años fue un constante salir de dinero y de recursos. En este momento, el mismísimo Tim Cook a la junta directiva y a los accionistas informó que los 2.000 empleados que estaban abocados al proyecto del auto inteligente se pasaron a manejo de IA para el resto del ecosistema y del entorno de los sistemas operativos. Por lo tanto, es esperable que toda esa fuerza nueva que se está incorporando motorice este avance. Por el otro lado también lo sabemos porque el mismísimo Tim Cook se encargó de decirlo en todas las redes. Estas imágenes que estás viendo son abrumadora evidencia que demuestra que Apple está enfocado hacia esto, pero no es por una decisión exclusiva del mismo CEO, sino por una necesidad de mercado. Samsung ya hizo esta apuesta y el resto de los jugadores ya hicieron esta apuesta. ChatGPT ha crecido y toda la industria está esperando este avance hacia los grandes modelos de lenguaje. Evidentemente los accionistas también están metiendo fuerte presión para que la compañía se oriente para que no impacte directamente en sus ventas, porque se considera globalmente que Apple se está retrasando.
no solamente porque las características de Siri no están a la altura, sino porque el resto de la industria ha avanzado muchísimo en esa dirección. A tal punto se está notando esta tendencia que el reciente lanzamiento del último equipo que presentó Apple en el 2024 es la MacBook Air M3, una máquina que está orientada casi de una manera absolutamente enfática a la inteligencia artificial. En el mismísimo comunicado muestra cómo CapCut, Pixelmator y muchos sistemas como por ejemplo GoodNotes obtienen beneficios de la potencia que libera el microprocesador, y esta máquina se está presentando como la máquina más poderosa y asequible, es decir, con un valor bastante correcto de mercado, como una poderosa máquina de inteligencia artificial aplicada con las características de procesamiento dentro del mismo ordenador. Entonces, ya la evidencia encierra y engloba una clara tendencia de que la inteligencia artificial será la línea argumental de las ventas de 2024. Por último, para que quede absolutamente claro, durante los últimos años, te diría una década, Apple, bajo la dirección de Tim Cook, ha comprado muchísimas empresas, pero en los últimos 3 años, casi de manera exclusiva, empresas orientadas a inteligencia artificial, grandes modelos de lenguaje, aprendizaje de máquina y fundamentalmente contenidos generativos. Sí, contenidos generativos, no solamente para recuperar espacios que se borraron originalmente de las imágenes, para ampliar resoluciones, sino que además para animar videos. Ahora te voy a contar, pero evidentemente Apple sí está orientada. Por lo tanto, comencemos con el análisis de la potencialidad. Por un lado, como te decía, estamos enfocados a lo que traerá iOS 18 y el sistema operativo específico, que seguramente tendrá un desborde al resto de los sistemas operativos de todo el ecosistema. Por lo tanto, vamos a comenzar con aplicaciones específicas. La primera, que consideramos que va a tener un gran y fuerte impacto en mejoras de inteligencia artificial y grandes modelos de lenguaje, es Mapas. ¿Por qué? Por un lado se compró 2 empresas relacionadas y por el otro ayudará a una navegación, tanto mientras que te estás desplazando, sino para hacer preguntas relacionadas. ¿Podré obtener una ruta mejor? ¿Podré obtener beneficios de ir por otro lugar? Contame qué tiendas están en mi cercanía. Y esto es muy importante porque si bien mató el proyecto de los autos, este concepto ha llegado a los tableros de muchos vehículos y de muchas marcas. Entonces, el proyecto Titán no está muerto del todo. Sí se murió desde el punto de vista de la fabricación del auto, pero Apple hoy está en los autos y los mapas son una parte esencial. Así que seguramente esa es la primera. La segunda, y esto funciona en todo el ecosistema, es darle a una de las aplicaciones más poderosas y menos apreciadas por el resto de la industria, es Spotlight, el metabuscador interno, que va a tener beneficios tanto en busca de tu biblioteca propia, ahora te voy a contar también cómo se va a manejar en fotografía, pero en tu biblioteca general, como en la biblioteca que tenés de archivos compartidos en iCloud, tanto en la nube como en tu máquina. ¿Cuál es la ventaja? Podrías pedirle que busque en una planilla de cálculo, que tome parte de la información, que le incruste en un documento, que analice, que te dé los mejores documentos, cuáles fueron las últimas modificaciones. Esto no es solamente una decisión, es un requerimiento de la industria. Te voy a parametrizar. Evidentemente ya ha llegado todo este sistema al entorno de Workspaces de Google, pero también a Copilot en el entorno de Microsoft. Por lo tanto, si Apple no se pone al menos en competencia, va a quedar fuera de la industria. Por lo tanto, documentos es claro. Y por el lado del buscador, también las búsquedas internas, pero las búsquedas externas, es decir, desde Spotlight, utilizar contenidos que le preguntas directamente y que haga búsquedas generales en la red. Algo que Siri hace pésimamente y que sería muy eficiente que a partir de grandes modelos de lenguaje ya te brinde la respuesta y no el link a la web. Por ejemplo, preguntar específicamente por qué canción reproduje el martes o qué fotografía tomé cuando estaba en un viaje en Praga. Esto es muy importante para que te genere esa interacción con respecto a tus archivos, que a veces llevan tanto tiempo y son tan difíciles. Busca una imagen en la que me encuentre abrazado con mi esposa y que estemos delante de un barco. Es algo que es muy útil como metabúsquedas y que entienda las imágenes. Para eso se acaba de comprar una empresa que hace análisis descriptivo de las imágenes. Es decir, que le subís una imagen y dice: veo una persona con un vestido rojo que está en una fiesta de noche. De esta manera, junto con la geolocación y con la metadata de esa
fotografía, podemos obtener resultados mucho más inteligentes. Este manejo se va a ver enriquecido con la posibilidad de pedirle, por ejemplo, en una versión potenciada de Siri, la posibilidad de aclarame esta foto, mejorame el cielo, saca el fondo, elimina la gente o incluso interactuando sobre la fotografía. De esta manera, en toda línea conceptual, vemos que nos va a permitir varias acciones, pero para los que no saben mejorar o editar las fotografías, explicarle el resultado que obtiene, se ve muy oscura, podemos aclarar las caras, va a ser mucho más fácil para obtener mejores resultados. Y en esa línea cabe esperar IA generativa para mejorar esos contenidos. ¿Qué significa? Claro, tenemos una imagen, pero no alcanza suficientemente esa imagen para poder utilizar una publicación o un posteo. Entonces simplemente le digo expandí el entorno y tiene que generar nuevas imágenes para que compensen lo que falta. Esa IA generativa también tiene que componer nuevos faltantes de las imágenes. Es evidente que si le eliminamos una persona, tenemos que luego componer el fondo que estaría cubierto por esa persona. Y así podríamos dar muchos ejemplos. Una camioneta que te quedó delante de una estatua y que la tenés que eliminar. Así que es esperable que haga lo mismo que está haciendo la competencia, tanto en IA generativa como en análisis y separación de capas, para que puedas luego, por ejemplo, en lo que es materia de sonido, que ya sabemos que el último micrófono que traerá el iPhone 16 tiene aislación y sistemas de inteligencia incluidos. Por lo tanto, no solamente mejorará la forma en la que nos oye, sino permitirá, a través de un análisis en la misma unidad, separar los contenidos para separar el viento, el ruido, el sonido ambiente o incluso hasta la música de la voz o la voz de la música. Así que esperamos que todo el contenido global generativo funcione. Solo para que quede claro, algo que tiene el Pixel 8 y los Samsung Galaxy. Entonces esperamos que al menos se ponga en la misma línea y preferentemente que la supere, evidentemente. Salud y bienestar es un área en la que ha comprado bastantes empresas y se espera que a partir de el uso de estos datos enriquecidos por el gran análisis de toda la información que brindamos, nos va a permitir mejorar nuestra relación del estrés, de la respiración o incluso la cantidad de horas que pasamos sin movernos. De esta manera generará una mejor interacción en nuestro metabolismo y en nuestro organismo. Veremos, pero es claro que la salud, tanto mental como la salud biológica y física de tu cuerpo, están en la mente de Apple. Una de las áreas que no ha avanzado mucho en este último tiempo en materia de formas de interacción natural es la mensajería. Así que podemos creer que nos va a ayudar a redactar mensajes, a componer nuevos mensajes, a contestar de una manera mucho más natural o incluso ayudarnos en las formas. Quiero que sea más divertido o quiero que sea más formal. Simplemente pidiendo ese mismo mensaje o contestar con un emoji que nos entienda fluidamente a lo que nos referimos. Por lo tanto, mensajería va a ser una de las áreas que además, como en los últimos años incorporaron tantas funciones, creo que va a ser líder. Como todos los años en el evento de desarrolladores, tienen que entregarle nuevas herramientas para que puedan crear funciones. Esperamos que las APIs de este año en materia de generación de contenidos, porque ya tenemos varias, no solamente en generación de imágenes, en generación de interacción, sino también en formas de interacción. Por lo tanto, este año van a brindar tantas herramientas que es probable que entre junio y diciembre veamos una catarata de aplicaciones que mejoran gracias a la potencia liberada de estos motores. Y como te decía hace un par de segundos, como te acordarás, se compraron una empresa que permite hacer animaciones. Lo que estás viendo es un ejemplo a partir de Lumiere, que es el motor de Google. Pero existen cantidades de ejemplos que hacen esto. Tomás una fotografía y le pedís que una sección de la fotografía se anime. Apple se compró una empresa que hace contenidos generativos por áreas y que comprenden esos prompts. Es decir, que sacás una foto y a partir de simplemente decirle anima el cielo o genera un atardecer o agrega humo, entonces de esa manera las fotos se van a enriquecer con lo que se llama live photos, si ya lo conocemos, pero a partir de fotografías estáticas que no tuviste que hacer ningún truco, simplemente se lo podés pedir. Entonces creo que eso va a llamar mucho la atención en redes. Y ahora pasemos a la segunda parte. Como te decía al principio, lo que te comentaba era globalmente gracias a iOS 18. Sin embargo, iOS 18 en el iPhone 16 con el chip
A18, que en este año ya sabemos, si todos los rumores parecen indicar que el iPhone 16, el 16 Plus, el 16 Pro y el 16 Pro Max tendrán todos el mismo silicon, el A18. Algunos rumores hablan del A18 y A18 Pro en la serie Pro, pero esperamos que todos tengan las mismas características de inteligencia artificial. Por lo tanto, a todo lo que te comenté antes, también deben sumarse algunas funciones que van a utilizar como argumento de venta del iPhone 16, pero que requieren de la potencia de este silicon. En materia de eso, esperamos una mejor generación de imágenes, un retoque constante de la fotografía y una ampliación de las características de interacción a partir de mejora de inteligencia de grandes modelos de retoque fotográfico y de interacción de lenguaje. Por lo tanto, una versión mejorada de Siri con capacidades de procesamiento en la misma unidad y que no tenga que subir los contenidos a la nube, porque gran cantidad de información que te conté recientemente se va a aplicar a partir de procesos diferidos localmente o vía procesamiento en la nube. Entonces, en este caso, y gracias a las características que va a permitir ese procesador, se van a poder generar y ejecutar en tiempo real en la misma unidad. Por lo tanto, ¿a dónde podría apuntar la inteligencia de Siri? Bueno, ya sabemos que Apple está trabajando en su propio Apple GPT, cuyo nombre clave es Ajax. En ese motor que va a abrir también a los desarrolladores gran cantidad de interacciones por grandes modelos de lenguaje, van a permitir una conversación natural. ¿Y qué significa esto? Mantener el hilo de la conversación a lo largo del tiempo o incluso a lo largo de espacios muestrales de tiempo muy grandes. Te doy un ejemplo. Vos le podés hablar de algo que está sucediendo y sin volver a hacer referencia al tema poder continuar la conversación. Pero lo interesante de eso es, ¿te acordás que hace un mes estábamos hablando de un regalo? Bueno, nos estamos acercando al cumpleaños. ¿Cuáles eran las ideas que teníamos? Y vuelvo a recuperar, como te decía en un principio, un archivo de notas que tenés en iCloud con una lista de ítems. Entonces podríamos pedirle, como te contaba antes, por esas búsquedas de Spotlight generativas que van a la web, búscame lugares posibles que me queden cerca del trabajo y que vendan ese artículo. De esa manera empieza a interactuar todo el ecosistema de soluciones en una conversación fluida. Guárdalo para después. Es más, recordámelo el sábado que tengo tiempo libre. Esa forma lógica de interactuar como interactuamos los humanos va a hacer que finalmente Siri tenga las características que esperamos. Pero este es el primer adelanto de lo que traería tanto iOS 18 en general como iOS 18 para el iPhone 16, que no va a ser lo mismo. Así que espero que si te gustó nos des un like, comentes y consideres suscribirte a nuestra área VIP, La Manzana Mordida Plus. Este mes regalamos un combo de entretenimiento. Prepárate porque es un combo muy bueno. Tiene el último Apple TV, sí, el que viene con un puerto Ethernet para que tengas la mejor calidad sin lag y un sistema estéreo, es decir, 2 bocinas HomePod Mini para que puedas tener todo el entretenimiento junto. El reproductor 4K y las 2 bocinas, además de podcast, cursos, un montón de información, un grupo de Telegram. No te lo pierdas, La Manzana Mordida Plus, toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme, como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios.